Vamos a cambiar de tema. Esta semana informamos del caso, un caso inapropiado, inaceptable, de la decisión que tomaron los embajadores de Francia, Canadá, Australia y Colombia, acreditados en el Perú, que se tomaron la libertad de enviar una carta al Congreso, ¿ya?, mostrando su contrariedad contra la ley que aprobó el Congreso de la República respecto a la suspensión del el cobro de peajes en nuestro territorio. Si bien tenían esa posición, nosotros consideramos que los señores diplomáticos pudieron haber canalizado esto a través de la Cancillería, pero no al primer poder del Estado. Lo que es peor, la Cancillería le ha puesto paños fríos, no ha enviado una carta de protesta, ni mucho menos ha pedido el retiro de esos embajadores que se han metido en un asunto interno de nuestro país. Asunto interno. Para el canciller actual, ellos ya han reconocido su error y han pedido disculpas. Hemos leído al internacionalista, el doctor Miguel Rodríguez Macay, comentar sobre este particular. Lo tenemos en vivo, lo tenemos en directo para que mejor por esta zona de frontera sea escuchado, ¿no es cierto?, cuál es la posición que tiene él, qué opina Rodríguez Macay sobre esta posición de los señores embajadores de estos países. ¿Cómo está, doctor Rodríguez Macay? Bienvenido a Radio 1. ¿Podría, por favor, hacernos un resumen de lo que usted ha publicado, la posición que usted tiene respecto a esta decisión de estos 4 embajadores? Guillermo, ¿cómo está, doctor? Muy buenas tardes con todos los amigos de Radio 1 y por supuesto con toda la hermosa y siempre extrañada ciudad de Tacna. Fíjate, Guillermo, aquí estamos frente a una situación, a mi juicio, enteramente de carácter diplomático, en la medida en que, como muy bien has dicho, los embajadores de los 4 países, es decir, Francia, Australia, Colombia y Canadá, jamás debieron enviar una nota diplomática directamente al presidente del Congreso. Pero no es solamente eso, o sea, no es el tema del destinatario únicamente, que ya es coludir con el artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que establece que el único que puede ser la recepción de los documentos internacionales que pueden emitir las misiones diplomáticas es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí ya hay una primera colusión, pero en lo segundo es que los embajadores se han referido y han calificado a la ley peruana, sobre la cual yo también ya he escrito y tengo mi punto de vista sobre ello. Pero calificar una ley del derecho interno se llama, Guillermo, intervención en los asuntos internos de un Estado. El principio es no intervenir, y lo hicieron. Y en la carta de excusas que anunció la Cancillería peruana, se dijo que habían pedido disculpas, con lo cual yo también dije, bueno, si ya pidieron disculpas, allí queda todo. Pero hemos visto la carta ayer, y lo único que han hecho es decir, pedimos disculpas porque el destinatario no era el adecuado, pero mantienen su misma posición en el objeto central, de tal manera que incluso le han pedido al canciller en esa carta para que haga sus buenos oficios y finalmente puedan concretar el objeto, que es reunirse con el presidente del Congreso y examinar, imagínate tú, embajadores extranjeros, una ley nacional. Eso es absolutamente inaceptable. Frente a ello, lo único que queda es que comprenderás que el canciller no puede acusar recibo y decir, ok, voy a hacer la gestión, porque eso significaría poner a la Cancillería a la Torre Tagle con toda su tradición
en una institución fantoche que por supuesto no vamos a permitir. Yo creo que los embajadores en realidad al mantener su posición en el objeto, es decir, quieren discutir una ley peruana interna, algo absolutamente insólito, lo que queda es que sus gobiernos procedan a retirarlos como corresponde, porque sus gestiones están agotadas. Y si no lo hacen los gobiernos de esos países, entonces el torretagle histórico deberá levantar la frente y conminarlos a que procedan a su retiro del país, porque el punto de inflexión para superarlo no se produjo. Ha habido excusas, disculpas de la forma, no del fondo. Y ahí es donde yo he notado, como profesor de Derecho Diplomático, Guillermo, porque más allá de las personas, la embajadora de Colombia, por ejemplo, me parece una persona, una dama, una señora, y no es contra las personas mismas, sino contra los procedimientos de una misión diplomática que representa obviamente los intereses de sus estados, pero cuidado, por ello no se puede saltar ni la Convención de Viena, ni el derecho interno, porque está en juego, así como para la persona humana su dignidad, para el Estado su soberanía. Sí, en realidad cuando dimos la noticia aquí en Radio 1, doctor Rodríguez Macay, advertíamos que esta es una carta que envía a nuestro primer poder del Estado, pero es una carta con críticas al Congreso peruano. Sí, por eso te decía que ahí está la intromisión. Y ahí está lo que la doctrina del derecho internacional dice, prohibición de inmiscuirse. La gente que nos ve y nos escucha en toda la patria a través de Radio 1, debe saber que inmiscuirse significa lo mismo que meter las narices. Claro. Y entonces eso no se puede permitir. Las misiones diplomáticas deben de cumplir stricto sensu, en sentido estricto, la no participación, no opinión, y mucho menos, Guillermo, querer analizar una ley peruana, un tema pues insólito. Comprenderás que han habido voces que solamente se han referido a la forma, son los que solamente pregonan el statu quo y el confort diplomático. Tenemos que ser, como decía mi maestro Gonzalo Fernández Puyó, sin hipotecarnos, decir las cosas con convicción, de verdad. Ese debe ser el norte de un profesor de Derecho Internacional como Miguel Ángel Rodríguez Macay, y por eso he salido con mi columna hoy día a decir directamente de que la situación está, a mi juicio, bastante fracturada, y seguramente en las próximas horas tendremos que ver alguna reacción. Pero me preocupa mucho, Guillermo, de que habiendo llegado la nota, la Cancillería solamente sacara un comunicado y dijera al Perú entero de que se han disculpado. Paños fríos. Es decir, ¿acaso la Cancillería peruana no ha visto el tenor de la carta para identificar la persistencia de su actitud de mantener el objeto de su pedido central? Creo que ahí está un juicio de valor para que el canciller de la República le responda al país, porque no se pueden permitir estas cosas. Yo tengo mucho aprecio por el ministro de Relaciones Exteriores y por la diplomacia peruana, pero hay cosas que no se pueden admitir porque comprenderás, como nos enseñó Basadre, primero la dignidad nacional antes que cualquier cosa. Sí, pero la Cancillería ha respondido y ha puesto paños fríos. ¿Cree usted que debe cambiar frente a esta intromisión de 4 países a través de sus embajadores en decisiones políticas internas del Perú? No te capté la pregunta, en lo final sí, creo que cosa. La Cancillería le ha puesto paños fríos.
¿Cree usted que debe cambiar de posición nuestra Cancillería, habida cuenta que 4 embajadores de 4 países se intrometen en decisiones políticas internas del Perú? ¿Cómo no? Ya te capté todo. No, fíjate, pero por supuesto, la Cancillería peruana, lo dije ayer, sin conocer la nota de la excusa, debió mandar, cuando se excusaron, debió mandarles inmediatamente una de amonestación escrita para que no vuelva a pasar eso en el Perú, para que no se repita y no produzca un precedente, Guillermo. No se hizo, y nos circunscribimos a solamente a una nota, un comunicado de Torre Tagle, y creo que allí ha faltado muñeca, ha faltado reflejos, y si acaso también el carácter que siempre hablaba Raúl Porras Barrenechea. No va a pasar nada, más bien nos van a respetar más, como corresponde. Hay que tener, digamos, en derecho internacional y en relaciones entre estados, hay que cuidar mucho las formas, los actos y el contenido. Y no se puede sobrepasar, comprenderás, la convención de Viena, porque si eso se hace ahora, perdemos piso y peso en la región diplomáticamente, y eso puede costarle mucho al buen proceso histórico ganado por la Cancillería, por Torre Tagle en muchos años. Bueno, el Perú no es una republiqueta. En consecuencia, el canciller debe llamar a su despacho a los 4 embajadores. Debió hacerlo al momento de recibir la nota diplomática como adjunta, con copia. Apenas se enteró, debió hacerlo el fin de semana pasado y no lo hizo. Y ahora con esto que acaba de pasar, pues debería convocarlos inmediatamente, por supuesto, y amonestarlos. Y la amonestación significará entonces devolverle ese crédito a la diplomacia y a la Cancillería peruana de los últimos años, que la ciudadanía y la opinión pública está esperando, Guillermo. Esto es muy importante. Por eso, en las próximas horas, a mi juicio, ya no podemos circunscribirnos solamente a un comunicado. Creo que en virtud de que ha habido una persistencia de los embajadores en el objeto de querer de todas maneras conversar con el presidente del Congreso, algo inaudito en estas circunstancias, es como que corrijo la forma, pero finalmente logro el objetivo. Sería eso realmente una vergüenza nacional inadmisible en el siglo XXI para una democracia como la peruana. De mal manera que la Cancillería debería actuar rápidamente, buscando, a mi juicio, el formato, conversando con los gobiernos para que no se produzcan más situaciones de fractura, porque debemos mantener las mejores relaciones con los 4 países, como corresponde, el progresivo y discreto canal diplomático para que se produzca finalmente el retiro de los embajadores a estas alturas con una relación bastante quebrada. Finalmente, doctor Rodríguez Macay, como la opinión pública del país, el país no ha recibido ninguna explicación de la Cancillería, la Comisión de Relaciones Exteriores ya citó al canciller para que explique esta situación. ¿Cree usted que allí las dará? ¿Qué es lo que debe pasar en esta reunión, citación que ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores al canciller? Creo que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso hace bien en citar al canciller, pero el canciller, antes de ir al Congreso a dar cuenta a la Comisión de Relaciones Exteriores, debería resolver diplomáticamente para que cruce la pista, vaya a Bancay con un resultado de gestión, porque lo que está pasando no se puede mantener en ese statu quo. Tenemos que superarlo, y Colombia y Canadá, Francia y Australia, que son países importantes con los que debemos mantener las mejores relaciones, sabrán entender
que en el derecho internacional los estados todos son iguales, horizontales, y esa relación horizontal es porque todos tienen la misma soberanía, la misma calidad, y entonces la Convención de Viena no será letra muerta, Guillermo, que lo entiendan los alumnos de la Academia Diplomática ahora, para cuando sean mañana más tarde embajadores, que hay cosas en las que no se puede evidentemente doblegar, que tiene que ver con el acto incólume e impoluto de la ratio nacional, del honor nacional, de la dignidad nacional, que es muy importante mantenerla, más allá de que los embajadores han mantenido el respeto y seguramente han actuado por los intereses de sus estados, pero en diplomacia las formas, si no se cumplen, pasan factura. Y si es un tema de fondo, pues doble factura. Sí, la verdad que es un tema enojoso. Y el canciller debe explicar muchas cosas en la Comisión de Relaciones Exteriores. Que es un tema enojoso, y el otro, señor, que la frontera peruano-chilena es una coladera. Por la pandemia cerraron la frontera, pero la policía chilena, los carabineros chilenos, meten a extranjeros colombianos, haitianos, venezolanos y hasta peruanos, los meten por zonas no habilitadas. Y la Cancillería peruana, bien, gracias. ¿Qué te puedo decir, Guillermo? Conoces mi pensamiento, sabes que cuando hemos estado en la zona de frontera, hemos relevado la importancia de cuidar nuestros espacios terrestres, como el Triángulo Terrestre, que es absolutamente peruano. En el mes de abril hubo un disparo y Chile saltó hasta el techo por si pasaba una mosca, y nosotros, cuando hemos visto esos videos desde Tacna de chilenos apoyando a venezolanos para ingresar en el Perú, debió merecer una inmediata nota de protesta del Perú. No se hizo. Cuando mis alumnos me preguntan, doctor, ¿qué pasa?, yo ya no sé qué decirles. Entonces, cuando estas cosas están sucediendo, recurro al pensamiento de Raúl Porras Barrenechea, que decía que la diplomacia es cortesía, pero con carácter, y el carácter es respeto. El respeto evidentemente tiene que mostrarse de manera permanente en todos los actos que tengan que ver con la vida internacional del Estado, como decía Alberto Ulloa Sotomayor en su política internacional del Perú. Sí, perfecto, doctor. Muchas gracias por atender esta comunicación. Queríamos que nos amplíe su comentario en la columna que ha publicado usted hoy respecto de este enojoso tema. Un abrazo desde Tacna y muchas gracias, doctor Rodríguez Macay. Encantado, muy buenas tardes. Tras